Bienvenidos a un nuevo episodio de Culture and Education. Hoy nos adentramos en la vibrante y tormentosa existencia de un hombre que personificó el auténtico espíritu del romanticismo español, José de Espronceda. A lo largo de su intensa trayectoria, combinó con maestría la pluma, la conspiración política y la pasión desbordante, viviendo siempre con la urgencia de quien sabe que su tiempo es efímero. Su historia comienza el 25 de marzo de 1808, en Almendralejo, Badajoz, en medio del caos provocado por la invasión napoleónica. Su llegada al mundo tuvo tintes casi cinematográficos. Nació de manera fortuita mientras su padre, un militar de carrera, se desplazaba con su regimiento. Aunque creció en el seno de una familia acomodada, su espíritu indomable no tardó en aflorar. A los 15 años, rechazando cualquier disciplina rígida, fundó la Sociedad Secreta de los Numantinos. El objetivo de estos jóvenes era claro y arriesgado: vengar la muerte del general liberal Rafael de Riego y derrocar el absolutismo de Fernando VII. Semejante audacia pronto le pasó factura. Denunciado por sus actividades clandestinas, acabó recluido en un monasterio de Guadalajara. Lejos de apagar su fuego, este encierro encendió su vocación literaria, dando luz a sus primeros versos con el poema épico El Pelayo. Poco después, su sed de aventuras y sus férreos ideales lo empujaron al exilio. Inició así un fascinante periplo por Gibraltar, Lisboa, Londres y París. En esas calles neblinosas se sumergió en los círculos de exiliados liberales y se empapó de romanticismo europeo, quedando profundamente marcado por la magnética figura de Lord Byron. Durante esos años de destierro, se fraguó la leyenda de su vida personal al cruzarse con Teresa Mancha. El flechazo ocurrió en Portugal y se consolidó en Londres, desafiando todas las convenciones sociales, pues ella ya estaba casada y tenía hijos. Rompiendo las cadenas morales de la época, Teresa abandonó su hogar para fugarse con el poeta. Juntos protagonizaron un romance arrollador, lleno de devoción, celos y tormentos. La amnistía de 1833, tras la muerte del rey, les permitió regresar a España, acompañados ya por su hija en común, Blanca. Ya instalado en Madrid, Espronceda demostró ser un auténtico hombre de acción. Se alistió en la milicia nacional, luchando activamente en las barricadas contra el gobierno moderado. Al mismo tiempo, convirtió el periodismo en su trinchera, defendiendo a capa y espada la libertad, la igualdad y la fraternidad, burlando a menudo la censura. Su incansable activismo le valió finalmente el escaño como diputado por Almería en las Cortes Generales, bajo las siglas del Partido Progresista. En su faceta literaria rompió los moldes heredados por dar la voz a los marginados. Sus célebres canciones elevaron a la categoría de protagonistas líricos a mendigos, verdugos y piratas, lanzando una feroz protesta social. Precisamente, si queréis sentir la fuerza de estos versos, en nuestro canal podéis encontrar una increíble versión musicalizada de la canción del pirata, acompañada de un análisis en la descripción, para hacer la experiencia de esta obra aún más inmersiva. Además de estas composiciones breves, su genio alcanzó la cima con los poemas narrativo y filosóficos. En El estudiante de Salamanca reinventa el mito de Don Juan para explorar el individualismo extremo y el desafío a la propia divinidad. Si os interesa profundizar en esta joya literaria, tenemos un vídeo dedicado con un resumen y análisis completo aquí mismo en el canal.
Por otro lado, su obra inconclusa, El Diablo Mundo, arroja una mirada pesimista sobre la humanidad, albergando en su interior el desgarrador Canto a Teresa, una elegía escrita tras la muerte de su amada, que figura entre las cumbres de la poesía amorosa española. Como dicta el arquetipo romántico, la luz de este genio se apagó de forma prematura. El 23 de mayo de 1842, con apenas 34 años y a punto de contraer matrimonio de nuevo, una brutal afección respiratoria, conocida entonces como garrotillo, le arrebató la vida en Madrid. Su temprana partida cimentó el mito de alguien que consumió sus días con la misma intensidad que dictaban sus versos. Dejó tras de sí un legado imborrable que renovó el lenguaje poético e inspiró a gigantes como Gustavo Adolfo Bécquer o Juan Ramón Jiménez. Hoy, José de Espronceda perdura como el emblema indiscutible del artista que fusionó su arte con su militancia política y su corazón. A través de sus estrofas, sigue resonando el grito de un rebelde que plantó cara a toda tiranía. Gracias por acompañarnos en este viaje donde la historia y la literatura se dan la mano. Si os ha cautivado la vida de este icono romántico y queréis seguir explorando sus obras a través de nuestros vídeos, no olvidéis suscribiros, dejar vuestro like y compartir el contenido. Esto es Culture and Education y nos vemos en el próximo episodio para desentrañar más secreto de nuestra cultura. ¡Hasta pronto!